Hola con todos, queridos estudiantes. Mi nombre es Mateo. He recibido ya alguna comunicación con ustedes. Yo me estoy incorporando a la universidad, así que entiendan que para mí es un sistema nuevo. Pero estoy muy contento, estoy ya aclimatándome a la ciudad de Loja. Están en una grandiosa universidad, así que les felicito por ese esfuerzo y les pido también que sean constantes con las tareas y que le metan bastante ñeque. Bueno, este es un primer video introductorio a la materia, a las materias, porque yo he sido asignado a la materia de fonética y fonología, de gramática y de expresión oral y escrita. Entonces este video va a circular para todos los estudiantes de esas tres materias. Bueno, esta es una especie de primera introducción. Quiero que me conozcan, quiero que me vean, quiero que sepan que estoy aquí para responder sus inquietudes y para guiarles en este proceso. Todos queremos que alcancen las máximas notas, que terminen su carrera y sobre todo que aprendan, que eso es lo más importante para mí. Que aprendan y que les quede algo de lo que vamos a hablar hoy. Voy a tratar de utilizar esta plataforma, espero que sea seguido, y, y asimismo en las horas de tutoría o en los chats que vamos a hacer, pues resolver ciertas dudas y ciertos inconvenientes que ustedes tengan sobre el contenido, ¿no? Entonces, bueno, como les explicaba, esta clase va a ser un poco para las tres materias. ¿Sí? ¿Y por qué he hecho así? Porque definitivamente los tres cursos tienen una relación que la encuentro en la lingüística, ¿sí? Esa es una materia que los que están en primer nivel todavía no tienen ciertas nociones, pero ya los que están en sexto, como son los de fonética y fonología, ellos ya deberían tener ciertas nociones de lingüística. Pero bueno, esta va a ser una primera introducción, así que vamos a hablar sobre esta teoría de la lingüística que como les mencionaba les va a servir a los tres cursos, ¿sí? Así que por favor si me pones la primera diapositiva. Eh, ustedes, ustedes van a ver a su lado superior de qué se trata la lingüística. La lingüística es una teoría que habla sobre el lenguaje, o sea, empiezan a pensar sobre el lenguaje, sobre el acto de comunicación de los seres humanos. ¿Por qué y cómo los seres humanos empezamos a hablarnos, empezamos a entendernos, empezamos a comunicarnos? ¿Qué significa todo este grupo de sonidos que aparentemente están articulados, aparentemente tienen cierta forma, pero que también es posible que nosotros lo entendamos a través del oído, a través de nuestros sentidos? Entonces es una gran ciencia que va más o menos de esta manera. Les explico así rapidito porque esto les sirve para todos, como les decía. Entonces, el lenguaje tiene dos componentes. Se compone de la lengua y del habla, ¿sí? Eso que quede por favor muy claro. Son estos dos aspectos los que tiene el lenguaje. Entonces, ¿qué significa esto de primero de la lengua? La lengua es el sistema. Ustedes piensen en un sistema, en un modelo que nos permite un poco, ahí están todas las reglas, los signos que nos permite entender y comunicarnos. Esto es más bien, entiéndanlo como un fenómeno que existe, pero es un poco abstracto y en eso nos vamos a detener más en las lecturas. Y el habla en cambio ya es el acto, es el acto de comunicación entre dos personas. Eso ocurre, como dice aquí, en un momento y en un lugar determinado, ¿no? O sea, el habla es, ustedes entiendan que es
pasa en un momento y en un lugar determinado, es decir, tiene un aquí y un ahora, ¿no? Entonces, eso posteriormente, ya con esa regla, fue pensado por un francés. Aquí vean, este francés es muy importante para ustedes y ténganlo en cuenta para sus futuras clases. Ferdinand de Saussure. Saussure es un francés. Es muy interesante la historia de Saussure porque él en sí no dejó un libro escrito, sino más bien fueron sus estudiantes en las clases los que iban tomando apuntes. Y entonces sus estudiantes lo iban grabando y iban tomando apuntes, y a partir de eso pues él creó este gran curso de lingüística general, y gracias a él y gracias a sus estudiantes pues tenemos esta gran disciplina que es la lingüística. Pero bueno, volvamos otra vez a lo que significa el signo lingüístico, que ese es el término que Saussure un poco inventó y creó esta gran teoría para explicar el lenguaje. Bueno, entonces para Saussure existe en el lenguaje, volvemos otra vez al lenguaje, acuérdense que tiene dos componentes, entonces estos dos componentes, tanto en la lengua como en el habla, tienen nuevamente estos otros dos componentes que se llama el significante y el significado. Entonces, ¿qué significa cada uno? Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros ponemos el signo lingüístico mesa, ¿sí? Les he puesto así por separado porque los lingüistas tienen esa forma de organización, ¿no? Entonces, el significante es E-S-A, ¿sí? Nosotros no ponemos evidentemente acento, pero cuando ustedes pronuncian mesa, sientan que hay un acento ahí que no, evidentemente no se tilda, ¿no? Por una regla gramatical. Eso ya vamos a hablar en cambio con los de gramática, ¿sí? Bueno, entonces eso por el lado del significante. Por el lado del significado, entonces es ¿qué me remite esa articulación de signos? ¿Sí? ¿Qué significa esa articulación? Entonces el significado es ya el concepto o la idea de lo que me está diciendo ese sonido, esa palabra, ¿sí? Si yo digo mesa, eso inmediatamente tiene un significado. Para nosotros es eso donde nos sentamos, donde nos apoyamos, ¿sí? Hasta ahí pues es muy fácil, es muy sencillo. Les voy a cambiar a la siguiente presentación para hacer un poco más interesante la discusión. El significante, tanto el significante como el significado, como les decía, funciona en estos dos aspectos, tanto en el habla como en la lengua, ¿sí? Entonces, si volvemos al habla el significante es un poco el sonido que nos llega a nosotros y que pronunciamos también, ¿sí? Como dice aquí, es capaz de ser oído, ¿sí? Eso porque nosotros los seres humanos tenemos este gran parlante, ¿sí? Que recepta el sonido y nos sirve para la comunicación. Entonces ahí hago un nexo con mis estudiantes de comunicación oral y escrita, ¿sí? Nosotros vamos a concentrarnos en ese ámbito, en el ámbito del habla, ¿sí? Para hacer que nuestros mensajes se comprendan bien, se entiendan bien y para que lleguen al receptor de una manera coherente, correcta, ¿sí? Y en el lado de la lengua, acuérdense que la lengua es ese sistema de reglas, ¿sí? Que se compone de la siguiente manera, ¿sí?
Entonces tenemos cuáles son esas reglas para que esos sonidos, para que esa comunicación pueda ser entendida. Nuestro lenguaje tiene ciertas reglas y ciertas características que se dividen tanto en reglas de sintaxis, de morfología y de gramática. Entonces ahí es cuando también hago un poco el nexo y la conexión con mis estudiantes de gramática, ¿sí? Para que ustedes sepan que las palabras tienen esas reglas, ese conjunto de reglas que nos sirven para nuevamente hacer una buena comunicación, ¿sí? Entonces, esa es como un poco la introducción a las tres materias. Hemos hablado un poco tanto de fonología, ¿sí? Tanto de gramática. Aquí es una pequeñísima introducción a la gramática. Acuérdense que la gramática son esas reglas de escritura, y tanto para la materia de comunicación oral y escrita, ¿sí? Me interesa también que ustedes, estudiantes de expresión oral y escrita, entiendan cómo es esta gran teoría de la lingüística, ¿sí? Y bueno, quiero dejar la clase. Luego haré otro video ya más específico para cada una de las materias que me asignaron. Pero bueno, esto es, como les decía, una pequeña introducción. Yo espero tener contacto con ustedes, conocerlos, saber que están bien, que siguen la materia, y pues bueno, buena suerte y muchos éxitos.